Confirmamos. ¿Eh? Confirmamos que se ve. ¿Con tu mouse? Sí, está bien. Se ve, se ve. Vale, sí, y nivel de audio. No lo sé. Creo que me preocupa. Espera, callaos. Sí, se escucha. Espera, no silencies. Hola. Buenas. Vale. Oh. Tenemos aquí a nuestro coach, Luis Mírez. Ay, Gracias. qué bien. Muchas gracias, Gracias. Ramírez, por pasarte. Bueno, él podrá aportar muchísimo sobre el tema de hoy. Correcto. Madre mía. Aquí Luis Mírez, donde ves conectado, es un gran experto dentro del diseño visual, compañero mío. Ay, O sea spoiler, es de lo que vamos a hablar. ¡Ay, mierda! Perdón. No, que va, a ver. Perdón. No es ningún misterio. Alen, súbete del brillo. Sí, perdón. Es que vengo estresadísimo. Está en las sombras el Tengo pobre. muchísimo calor. Tengo un jersey que me está dando mucho calor. Mírame. Respira hondo. Vale. Espera, que Y hablas. voy a cerrar al Grinch que va a salir. Ah, Si no. sí, por favor. A mí me da muy mal rollo que la puerta de atrás... ¡Ay, la fregona! Sí, escóndelo, Cata. Perdón. ¡Qué desastre, oye! por aquí o qué? Disculpar, nuestra gente de Está podcast humeando por aquí. y radio, tenemos lo que es una cámara que apunta a nuestra escena general y me he dejado lo que es la fregona justamente en mitad del pasillo, pero básicamente porque soy un chico limpio, educado y sano y Sano, bueno, limpio, educado y sano. no me gusta oler a caros. Pero bueno, que ya está. Qué desastre, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hace que llevamos sin hacer directo? Hasta el enfoque está torcido. O sea, Dios mío. Bueno, Nada, la gravedad que nos empuja hacia un lado. No pasa nada. Va a ser. Hoy estamos un poco itálicos. Estamos un poco itálicos. Buena. Torcido. El pilla ahora. Itálicos. Vale. Queremos hablar de un tema muy importante. Correcto. Pero primero de todo, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Comando Mosca y bienvenidos a este mini espacio donde hablaremos de... Buena mierda. O sea Chaval, yo creo que cada vez mejor, ¿eh? Ya, pero no os canséis de hacerlo cada programa. yo me encanta cada vez más. Cata se lo vendió me falta el órgano. Cata vendió únicamente para esto. Venir. Ya está. Venga, continuar. Ya, bueno, es verdad, ¿eh? Es verdad que es lo más top. Pero hoy hablaremos eso, como hemos mencionado anteriormente, hablaremos del diseño UI UX. Y sobre todo, cómo resolver dudas, porque hay mucha gente que los confunde, los fusiona. Se piensan que somos informáticos directamente o programadores, que ahora ya no es informáticos, ahora son programadores. Y bueno, hay que bueno, Programadores cada uno en su sitio. claro, Porque pero no todo programador es lo mismo. ya también. Sí, hay que- Es que hay que- sí que hay que explicar, vamos, es que hay de todo, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. vamos a intentar explicar lo que es la base para que la gente pues sepa un poco las diferencias que hay dentro de este mundillo, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que, Ale, ¿quieres empezar? Bueno, a ver, básicamente vamos a hablar hoy del diseño de interfaz, más bien dicho. ¿Vale? Diseño de interfaz, UI, como quieras llamarle, pero yo personalmente le quería llamar DCU, que es diseño centrado en el usuario. Ujú. DCU. O sea, yo cada vez que diga DCU va a ser siempre diseño centrado en el usuario. Vale. ¿Vale? Entonces, para el usuario que nos oye y no entiende mucho de lo que es la interacción o de cómo nace, voy a... Nada, una mini biografía. Mini. ¿Vale? Muy Sea mini. mini, no la torres. Que llaman dicho aquí que la torro mucho. Una mini biografía de dónde sale el diseño, muy bien explicada, sin palabras técnicas. Sin ¿vale? paja. Sin paja. Ahí, Sí. bueno. Pues igual. De acuerdo. Entonces, ¿Qué pasa? me ha hecho paja y me he puesto nervioso. Bueno, Perdón, he reaccionado tarde. pues igual que yo con la itálica, pues igual. De acuerdo, entonces comenzamos con el rollo. A ver, enfocar que lo que es ¿cómo decirlo? La interacción, el diseño interactivo nace en los años 40 aproximadamente, ¿no? Con el tema de la ingeniería aplicada tanto en personas como en su ergonomía, ¿vale? Por ejemplo, una cabina de aviones, básicamente. Vale. Se centraba la atención únicamente en que viniese una persona, cupiese en la cabina y se pudiera mover con libertad, ¿vale? Pero hasta aquí. No se preocupaban del resto de sentidos, de cómo interactuaba esa persona con el resto de comandos, ¿vale? Hasta llegado en los años 1960 aproximadamente, con el nacimiento de la psicología cognitiva, en este caso, ¿vale? Que es, digamos que el concepto, se sumaban ambos términos, concepto ergonómico, que evolucionó, y finalmente pues se fusionó con la corriente cognitiva, que además de preocuparse de que cupiese un ser humano, tenían
en cuenta el resto de sentidos. Vale. ¿Vale? Como la memoria y sobre todo la capacidad de deducción del usuario. Ya no es únicamente la cabina, cojo y me siento, Sí. sino que luego pienso en qué botón, en qué orden voy a tocar las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, este nuevo concepto se incorporó rápidamente en el campo de la interacción dentro del ser humano junto con la computación, con el cómo interactúa el humano con los ordenadores. ¿De acuerdo? Y fue en la década de los 70 cuando el DCU, ¿vale? El diseño centrado en el usuario, ya estaba en pleno auge. Entonces, se le sumó a esto lo que es lo diré, son como entrevistas contextuales y técnicas de investigación etnográficas. Etnográfico viene de etnia, de un grupo Sí. social. Sé cómo te comportas, sé cómo usas el objeto y con lo cual tengo la información. ¿Os acordáis de los Simpsons? Sí. Cuando aparecía Homer Simpson haciendo mierdas y detrás una pared de cristal y unos doctores apuntando cosas. Sí. Tal cual. Sí. Eso, ese tipo de estudios que pagan a las personas, ¿vale? De un grupo social en concreto para recabar esa información Sí. de cómo se comportan, tal, y vale. así enfoca más lo que es el tema del producto, ¿vale? Vale, y luego, pues digamos a la actualidad, para no enrollarme más. Que la actualidad, básicamente, esto ha evolucionado los diseños interactivos, diseño web, diseño de videojuegos, De todo, de todo. ¿vale? Pero lo que pasa es que no ha estado todo centrado en el mundo digital. No, tanto de producto como cualquier Claro. otro tipo de cosa. Claro, como por ejemplo cuberterías. Cuberterías, teléfonos móviles, pero en cuanto a ergonomía Y se los co- refiere. y los como coches. los coches, Los coches volantes, también, todo. asientos, Todo. espejos, alturas, Claro, o sea, es de que todo. al final cuando dicen diseño UX UI, al final como que lo asocian siempre a la pantalla, a páginas Sí. web, a apps, y realmente es todo nuestro entorno. Sí, dos elementos también importantes es la arquitectura y sobre todo lo que me impactó, que no le di importancia, pero es una de las cosas que más vidas salva, que es la señalética. Uy, sí, de verdad que sin la señalética estaríamos perdidos. Vamos, muerto. Bueno, Muerto. De hecho, Al extremo. hay números, hay una cuenta, no sé cuántos muertos eran por culpa de señalética. Hostia. Hay una lista, como un número en concreto de porque muertes. porque ha habido una mala señalética. Una mala, correcto. Porque, un ejemplo básico, por ejemplo, imaginaos que aquí en la autopista, aquí en Palma, tenéis lo que es un carril, ¿no? La típica señal oye, salida a la autopista, ¿vale? Y tú ves Sí. el cartel, vale, Sí. puedo salir. Pero tú imagínate que no tienes eso, que te lo ponen a la izquierda en vez de a la derecha. Tú ves ahí los carriles, sí, de acuerdo, incorporación, pues muy bien, ni te das cuenta. Tú a lo mejor te metes porque quieres ir para allá, pero luego no te das cuenta que vienen otros porque es un carril que se incorporan y se meten. ¿Sabes? Que esto es- Dios, qué follón sería, ¿eh? es- Sí, yo esto ya me solo pasa en agobio. Mallorca, te lo digo. ¿Vale? Pero me refiero a que si tú no ves el cartel donde debería, que es a la parte derecha, que es donde circulas normalmente, que está a la izquierda, sí. provocas accidentes. Y de hecho ha habido muchísimos accidentes por una mala señalética hecha o colocación de la misma, o porque directamente es que se ha caído, no está y no la han reemplazado con la suficiente velocidad. Claro, incluso las personas que a lo mejor no lo perciben bien, o que, bueno, eso es a causa de la mala señalética, que al final, al no percibir bien, Ya. ha habido veces que cuando nos hemos ido de viaje a otro sitio, que Sí. te pasas un lugar y tú dices, mierda, o porque no has podido verlo con suficiente tiempo, Sí. o porque, yo qué sé, Esto pasa en Coruña. sí, ¿no? En Coruña la señalética, si vas un día a Coruña al centro, ¿qué pasa? ¿No? A ver, si vas un día a Coruña, los carteles son extremadamente pequeños. Hasta que no los tienes enfrente, no los lees. Y claro, son como 10 carteles juntos, apilonados, uno encima de otro. Jolines. Hasta que no estás aquí y Ya, no claro, te da y ya tiempo. te lo has pasado y tu mierda. Al final confías en Google Maps, ¿sabes? Porque si no, ¿cómo vas a llegar a los sitios? Por eso la importancia de la señalética en este caso. Sí. Y entonces aquí, ¿qué habría? ¿Diseño UI? ¿Diseño UX? Bueno, el En UI, este caso. el UI UX, que es el... Bueno, O sea, ¿crees que ha habido un fallo en interfaz? Sí, porque las letras eran pequeñas, pero de experiencia también había fallo. Porque Ah. no ha habido el tiempo suficiente. correcto. O sea, las dos cosas realmente. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor no hay mucho gallego rural que esté dispuesto a hacer como pruebas, ¿sabes? Dice ayer pedir una mañana a ver... A ver si ha habido el suficiente, Sí, ¿no? sí, yo creo que no, ¿eh? Pero para la gente que no lo sepa, cuando decimos UX UI, que es UE, que es UI, ¿vale? Hablamos de User Experience, ¿vale? O UI, que es User Interface, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. Hay que tener en cuenta que el User Experience busca lo que es la experiencia de usuario. Sí. Entonces, a lo mejor en vuestra cabeza tenéis una referencia un poco más clara cuando veis esas cajas
esos textos, a lo mejor esos folios que te dibujan lo que es una aplicación, pero muy básica, con unos wireframes, con unas cajitas muy básicas, y que de esa página te lleva a la otra, tal. Eso es como una segmentación de la información, ¿sabes? Y para eso es lo de los estudios que os decía antes. Claro. Claro, es importante. El público objetivo, a cuál quieres ir. Y en base a esa información vas haciendo pones aquí la información, en Facebook Hombre. el botón, no sé Sí, qué. porque si no, no tiene sentido. Hasta el tema de los textos y todo. Claro, o sea, por ejemplo, hace poco hicimos un pop-up, una chorrada de pop-up, Sí. ¿vale? Que tú estás de compra y tú quieres salir de esa compra, pues rollo, ¡hey, stop! Era como una página de deporte. Que esta no sea de unas cosas que dejes a medias, ¿no? Como la típica frase de que dejas a medias hacer ejercicio y tal. Pues entonces está esa frase, ¿no? Como Sí. de alguna manera te hace empatizar y hacerte sentir un poco mal de plan, joder, voy a dejar a medias otra vez el hacer ejercicio, ¿no? Y son esos mensajes que ¿Psicológicos? sí, son psicológicos y que al final al usuario pues le da una emoción, porque al final experiencia es eso, es Sí. también emoción que transmite al usuario. Fíjate la investigación que hay, que aquí a lo mejor tú puedes aportar algo, la investigación que hay profunda del usuario. No me quiero meter en temas de privacidad, Google nos vigila, ¿no? Eso es algo más de Netflix y sus movidas documentales. Pero ¿a qué nivel de segmentación llega, por ejemplo, la publicidad dentro de las redes sociales? Cuando quieres buscar algo en Instagram, clicas, tal. ¿Cómo se divide el público ahí? Bueno, depende de a quién va dirigido. Hay gente joven, gente, bueno, o mayor. Es que depende del producto. Tú lo segmentas en base a Exacto. edad, en base a lugar, en base a gustos. Todo se segmenta. Incluso hace poco ya se puede segmentar en base a qué tipo de iPhone tienes. Esto hace poco. Bueno, eso lo sabía, pero para el tema de Uber. Y Por todo, ejemplo. todo el tema de Claro, Cabify. depende del producto que tú tengas, ¿no? Y esto en marketing, que al final todo está relacionado y Sí. ellos están haciendo como un poco también sí, es más de diseño de experiencia, ¿no? Sí. En lo que es en el marketing. Y entonces al final tienes que decidir tú a quién va dirigido y al final, una vez que tú hayas hecho esa selección, esa segmentación de público, tú tienes que hacer un contenido adecuado para ese público. Por ejemplo, para las personas que no te conocen, ¿qué tipo de mensaje vas a poner? ¿Qué tipo de imagen vas a poner? Si no te conocen, no puedes decir, oye, ya que me estás siguiendo en las redes sociales. No, porque no te conocen, nunca te han seguido. Ya. Entonces te tienes que presentar. En cambio, para las otras personas que sí ya te conocen, entonces ya puedes hacer como un trato un poco más cercano, más... Sí, ¿no? Como en plan, yo sé que me has estado viendo durante todo este tiempo y si quieres seguir viendo mi contenido, quieres comprar mi producto. Es otro tipo de mensaje, ¿no? Entonces hay que pensarlo todo muy bien. Y al final... la segmentación de público caliente, frío... Y templado. Vale, pero ¿esto cómo va realmente? Es porque, o sea, no sé a nivel técnico cómo funciona, pero luego realmente, o sea, luego en el Facebook Manager no tengo ni santa idea. Pero sé que hacen este tipo de distinciones de tres tipos de público. Bueno, yo por lo que he visto en mi trabajo, ¿no? Y al final se divide en estos tres tipos de público, porque el público frío es para las personas que no conocen el producto ni la marca, ¿vale? Entonces tú creas unas piezas específicas para esas personas nuevas que entren dentro de tu cuenta y de que te vayan siguiendo. Luego está el público templado, que siempre ha estado ahí siguiéndote, pero no ha hecho ninguna interacción más, no ha comprado Sí. nada tuyo, te siguen, ya están allí. Entonces a esas personas les tienes que intentar convencer. En plan, Como que camelar. sí, en plan, yo qué sé, esto es un curso de uñas, pues ¿llevas tiempo viendo mi arte o tal? ¿No Y el contenido Toma un distinto. descuento. Claro, exacto. O Y sea, ya, chaca. el contenido es distinto y entonces tienes que como incitarles a que lo compren. Y el chacacha. Sí, Chacacha significa, toma, ya te he cobrado. No, pero a veces- el chacachá es el siguiente, ¿no? a veces, exacto, a veces no llega, ¿no? Y entonces para la gente caliente es cuando ya estaban a punto de comprar, pero se han quedado ahí a medias, como... "Ah". Y es en plan, ¿tienes dudas? ¿Quieres que te...? Y allí como que les intentas dar como que convencer, ¿no? De por qué es bueno que lo compres. Pero si hacen vídeos en plan, oye, he visto que el carrito que está quedado ahí pendiente, estás a punto de comprar. Oye, ¿por qué no compras? A ver, no, Así. no tan directo, pero algo por el estilo. Hostia, claro, vídeos, Sí. imágenes, da igual. Porque al final tienes que intentar hacer persuadirles, ¿no? Claro. Pero Todo- bueno, si Pero al final para- Es como si te tocasen aquí la flauta y tú eres la serpiente. A exacto, ver. al final tienes que hacer que vengan a tu producto. Pero luego, viendo esto, ¿no? Que esto es marketing, ¿no? Al final, Sí, bueno. Sí. em,
aquí lo que tú intentas es que ellos vengan a tu producto, pero lo que yo estoy viendo en diseño, en diseño de experiencia, interfaces, sobre todo en experiencia, es que al final ellos al final su propósito es diferente. Al final su propósito es que tú te sientas cómodo con su producto, no el producto se amolda al usuario o al cliente. Entonces, claro, al final la finalidad es diferente y yo creo que a lo largo del tiempo va a ir cambiando. Incluso las empresas van a ir cambiando, no van a venderte un producto porque sí, porque tú lo necesitas, no, sino que al final se van a moldar a ti. Claro, hay que tener muy... Sí, está muy bien dicho, porque Sí. lo que crean este tipo de productos o empresas, que hay que tener mucho cuidado con esto, porque hemos caído mucho en el... Al principio todo es muy divertido. Es decir, algo es nuevo, lo digital y no sé Sí. qué. Pero en el momento que algo ya está lo suficientemente manido e intrínseco en tus vidas, aferrado ahí como una pulga, ya es cuando se comienza a criticar. Y es cuando su uso y su exceso ya comienzan como a oler un poco. ¿Vale? Y ya, digamos que antes como que se creaban nuevas necesidades, un poco más de forma sutil, y luego dices, bueno, me la voy a comprar. Sí, es pero verdad, ahora ya es sí. crear por crear. Te hace falta esto, te hace falta lo otro, te Ya. hace falta... Sí. Todo te hace falta. Todo. Sí. O sea, de forma muy... iba a decir comunista. Hasta Capitalista. O sea, es me queda con el Putin y Ucrania me viene arriba. ¿Sabes? Y llega un momento que hay que frenar un poco y hay que tener en cuenta que, joder, que en el siglo XVIII... No, en el siglo XIX fue la literatura que cambió el mundo. En el XX fue el cine y en el XXI van a ser las pantallas. Hay que tener en cuenta que es un medio de comunicación de cambiar el mundo y joder, hay que usarlo un poquito para el bien. Claro. Es que al final es nuestra culpa. O sea, depende de cómo... Es que al final en las noticias, es que la culpa es Internet, la culpa es la... No, la No, culpa es nuestra. es el mal uso que se hace de todo. Ahí está. Ya está, es que En sí. plan, por ejemplo, ahora cualquiera puede tener un mueble de Ikea, ¿no? Ujú. Vale, pero no sé. Ahora Si no lo usas bien y el Exacto. mueble, por ejemplo, está hecho mierda, es por O- tu culpa, no porque Ikea sí. lo haya vendido mal. O bueno, que se incita mucho al consumismo y al mal uso de las cosas y no sé. Ya no quiero ¿Y entrar qué en opináis esa- de los productos, por ejemplo, los móviles? Los móviles que no nos duran. No, a ver, realmente podrían durar, pero lo Claro. hacen a propósito para Claro. que no Que dure. nos metemos en la obsolescencia programada. No, pero es que es verdad. Mira, este ordenador, ¿cuántos años ya me ha durado? Desde que desde que me metí en la EDIP. 2016. Pues 17. No, 14. No. Espera. Oh. no, 2016. Pero ya no empezó con un Mac. Ah, No. bueno, vale, sí es verdad. 2016 me lo compré y mira, hasta el día de hoy. Claro, es que realmente si haces buen uso de ello, Buen te uso, puede durar. seguir Puede ser bueno para ti. seguir teniendo, ¿cómo se dice? Tanto intercambio de piezas, de componentes, después el poder, ¿cómo se dice? No me va a salir. Bueno, da igual. Lo dejo, Bueno, lo sí, dejo pero así. que al Ya me habéis final- entendido. Sí. Luego en Twitter. No, pero sí que tienes razón, Cata, que al final es eso. Si haces buen uso de ello, las cosas pueden durar, pero es que no todos somos así. No, cada uno tiene su uso, cada uno lo hace a su manera. Yo, por ejemplo, tengo a una compañera del trabajo que se le ha caído no sé cuántas veces el portátil. Es que al final... María es torpe. ¿En serio? Un Mac, ¿eh? Eso duele al páncreas, tío. A ver, Y que se te no lo quita hace 10 años de aposta, vida. pero jope, es que os enreda el de este o no sé qué. Que nos puede pasar a todos. A mí el otro día, por ejemplo, se me cayó un cuadro enorme encima de la pantalla y esta cosa que es como una cosa súper fina y no le pasó nada, por suerte. Porque yo qué sé, en otro momento lo hubiera podido pasar. Pero claro, me he quedado así. Se me congeló todo un momento. Mis brazos. Bueno, a mí se me cayó el café encima. Ay, verdad. Por tonta. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pero bueno, lo bueno es que tenía que cambiar la batería porque ya se estaba muriendo, no iba sin el cable este de alimentación. Y dije, bueno, esa era la excusa. Bueno, si queréis, continúo un poquito más por algo más Claro. técnico. Sí. Porque hay algo... ¿cómo decirlo? Cuando nos enfrentamos a un diseño... Voy a ver, digamos, en un entorno un poquito más de desarrollo. ¿Vale? No... Este es como una app, a ver cómo funciona. No. A ver. Es decir, quiero hacer una aplicación. Vamos a ver cómo usted funciona esto. Es decir, vamos a hacer lo que es la investigación. Claro, hay como un comienzo idílico, como algo que es fantasía, que es el conocimiento del usuario. Es decir, yo como diseñador tengo que tener el conocimiento del usuario, tengo que investigar su entorno, su actividad, tener en cuenta sus deseos, necesidades, todo esto.
¿vale? Todo. Tienes que hacerte preguntas Por constantemente. supuesto. Todo eso se hace en el producto. Qué agobio. Lo que pasa es que hay muchísimos factores de por medio que afectan que luego finalmente no hagas ese tipo de estudios. Ya. Porque... ¿Cómo? Que ¿Qué? al final no hagas ese tipo de No, estudios. porque hay factores externos que afectan a este desarrollo a nivel creativo, a lo mejor, y no llega a buen puerto. O sea, a lo mejor sale el producto, pero no llega a tener lo que es el acabado que a ti te gustaría. Entonces, he recabado, nada, son 4 o 5 cositas en común, porque en cada empresa cuecen habas, Sí. pero 4 cosas en común que suelen pasar en este tipo de proyectos de desarrollo. Que son, el primero son los... ¿Qué? Bueno, que depende, que a lo mejor se mete con lo que yo tengo. Pero bueno. Bueno, digo, a ver, pero esto es experiencia mía, ¿eh? No Vale. es de Vale, ninguna vale, parte. pues ya está. No, uno de los problemas comunes es el objetivo del cliente barra empresa. Ujú. Muchas veces los objetivos que tiene el cliente o la empresa interfieren muchísimo en este tipo de investigación porque no les sale rentable, porque tienen que invertir más pasta de lo normal en otros recursos, etcétera. Eso limita. Esto por un lado. Luego, las limitaciones tecnológicas van por otro. A lo mejor tienes que hacer un desarrollo para que el usuario tenga una mejor experiencia, pero cuesta tanto que a ti como empresa no te sale rentable. Vamos a tirar por lo barato. Ya. Y ya. finalmente, pues bueno, tienes que adaptar tu creatividad Sí. a esa necesidad tecnológica. Y, hostias, aquí me he encontrado yo muchas mierdas. Y obviamente luego aquí ya conocido por todo el mundo está el deadline y el presupuesto. El puto deadline. El puto deadline de mierda. Es para ayer. Es para ayer. Uy, perdón, ya está. Ya he dicho. El deadline y el Palabra. presupuesto. Claro, hay una fecha límite de entrega, con lo cual tal. Y luego el presupuesto, que si sale de allí, pues bueno, finalmente el estudio idílico, cómo tú ves en tu cabeza el diseño o cómo planteas tú el diseño dentro de Adobe, dentro de, digamos, de tu software de diseño. Claro. Muy bonito. Pero bueno, normalmente las empresas lo suelen respetar, pero sí que es verdad que en según qué sentidos hay como ciertos elementos que Sí, fallan al un final poquito. nunca llegas a hacerlo al 100% como tú lo tenías pensado y incluso lo podías tener súper bien atado, pero lo que tú dices, por presupuesto, por opiniones externas, lo que sea. Al final Exacto. siempre cambia y no es lo que es al 100% al final. No sé. Y correcto. No sé si Cata quería decir algo. ¿Querías...? Sí, quería decir un poco sobre este tema que estabas hablando en concreto, que es que hay un señor, bueno, ahora no me va a salir aquí el nombre porque se ve que no lo he apuntado, soy gilipollas. Pues igual, señor No X. pasa nada. Bueno, Señor el X, señor sí. X, bueno, el que creó básicamente el libro de Learn UX, Ujú. ¿Mm? que básicamente hay como un procedimiento a seguir para hacer pues cualquier tipo de campaña o de eso de UX o de UI, pero digamos que las pautas que él dice que son necesarias en este tipo de proyectos a la hora de empezar, por ejemplo, son vale, lo voy a decir, pero a ver si me sale. Vale, lo tengo que leer. Un poco como todo, Cata. Dice que... Ya. No pasa nada, Vale. Catita, tómate tu tiempo. Solucionar problemas reales y concretos de los clientes. Ujú. Vale. Diseñar el producto en colaboración desde el minuto cero. Ujú. Los planes cambiar así que planifica consecuentemente. Ajá. Ajá, vale. Planifica consecuentemente, vale. Y después fases y entregas. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Prioridades, sí. Sí. Esas son las prioridades, Sí. no son fases. Vale, vale. Sí. Y después, a la hora de, digamos, producto mínimo variable, que eso básicamente vendría a ser como que hay... es como si rediseñases básicamente el producto varias veces, Ujú. pero con, digamos, variables pequeñitas, o sea, le vas haciendo pequeños cambios. Ujú. Es como si tú entregases el boceto varias veces, ¿no? En Ajá. plan, lo vas haciendo y a medida Vale. que lo vas haciendo, así es como se supone que se hace como más prisa, dice. Con más prisa, o bueno, sea- es conocido como un MVP, que es un Minimum Viable Product. Oh, Un what? minimum, Eso. minimum Viable Product. Un producto mínimamente viable. Vale. Que es como un borrador, que lo que dice ella. Haces como X pantallas mínimas para que recibas feedback constante y de esa manera las páginas se van construyendo.
Y Exacto. es como un sandbox que se dice en Informa o algo así. No, como- No. es como una estrella de pruebas. Ah, Sí, vale. claro. Porque eso no es de pruebas, son bocetos, ¿no? Que vas entregando. Sí, es como un producto Sí. mínimo viable para que el cliente, negocio, quien fuese, pues pueda haber unas páginas mínimas y en base a eso, pues un feedback y tal, y luego pues continuar con Pero el esto es en proyecto. procesos que te meten prisa, ¿o no? Bueno, O es, en cualquier tipo de proceso. En cualquiera, según él, en cualquiera. es el normal. de Es hecho, lo seguir. normal. Ah, vale. Sí. Sí, Lo sí. desconozco. Pero a lo mejor no hace falta que sea simplemente con el cliente, sino es que tú, por ejemplo, vas teniendo como que hacer estas pequeñas entregas entre vosotros, por ejemplo, y después, y así eso, pues eso, con el cliente o también con los que Manu decía que tú vas viendo cómo la gente interactúa con ese producto, que Claro. es la gente esta que lo ven Los que como, testean, como una ¿no? pecera, como si tú ver el comportamiento de los animales, a ver cómo se comportan. Sí que es verdad que lo que dice Cata es verdad, porque hoy en día, dentro del mundo del desarrollo, yo te hablo, digamos, de lo que yo entiendo, que es el tema web y el tema de navegaciones móviles. Ya los sistemas digamos que no requieres de tanta investigación de testeo, por así decirlo, porque ya tienes lo que es el Adobe XD, que te proporciona ciertos plugins que te permiten hacer un rastreo de cómo la gente usa tu diseño, usa, digamos, lo que va a ser la web sin haber tocado una línea de código. ¿Sabes? Entonces hay plugins que, por ejemplo, que son mapas de calor, Sí. Ah, sí. ¿vale? Que Que tú- son los puntos donde suelen clicar o apuntar más los usuarios. Eso es, tú ves lo que es un mapa térmico Exacto. de puntos calientes y puntos fríos. Entonces, donde tú veas un punto caliente y no hay un puto botón, métele un botón. Porque ahí la gente intenta buscar algo y no lo encuentra. Exacto. Métele. ¿Sabes? Y ves un mapa de calor enorme que intentan tocar en sitios y mola mucho. Y en base a eso, tú lo vas leyendo y vas... Pues mira, haciendo justamente no solo en web y tal, cuando hacemos piezas gráficas también hacemos lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo empiezas gráficas? No entiendo. Ah, Claro, pero no botones, sino cuando por en ejemplo, Instagram la gente da clic. textos o tal, o sí, ¿sabes? O sea, lo que te indica es dónde se quedan más a parar de textos, qué tipo de imagen, si les destaca más la imagen o el Ya. texto, ¿sabes? Entonces depende de lo que tú quieras destacar, pues dices, hostia, les está destacando la nariz de esta persona, pero a mí no me interesa que destaque la nariz, sino que el texto de arriba, ¿sabes? Entonces tienes que hacer algo para que ese texto pues llame más la atención. Ah, pero yo creo que... Y con mapas de calor también. Lo vi con De Marcy, creo, esto. Un vídeo explicativo de cómo, de cómo una persona lee una publicación de Instagram Puede ser, promocionada. sí. En Primero el una- texto, luego imagen, luego vuelve, luego el botón, luego... Seguidle, por cierto, está muy guay. Sí, de Marcy. Spam. Pero sí, al final se usa para eso, para los usuarios, para el uso. Y al final es súper necesario para poder hacer bien las cosas. Sí. Vale. Si queréis, tengo un pequeño texto para definir por qué es importante el diseño de CU, o sea, el diseño centrado en el usuario. Claro. ¿Vale? Y que el usuario... Usuario. Ya parezco mi sobrino. Sí, la basura. Parece que la basura. TCA. Dice Podemos así. intentar hablar así Sí, si sí, quieres. no, por Dios, durante no. un rato. Que parecemos los Lugrats, eso. Ozu, mi hermano. Que para que la gente, iba a decir mundana, pero no sé si es despectivo, la gente de a pie, ¿vale? La Sí, gente mejor. pues, sepa pues la importancia que tiene un buen diseño dentro de su vida cotidiana, en su día a día y que no se da cuenta. Pero realmente un mal diseño puede provocar muchos factores negativos, como puede ser frustración, puede ser pues orientar a usuarios de tal, o incluso en el tema de la señalética, que pueda ser letal, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad en la que la información no desborda. O sea, estamos todo el día con inputs por todas partes, pantallas. Bueno, a lo mejor aquí en Mallorca no tanto, pero si vas a un metro de Madrid, es que estás constantemente viendo pantallas, incluso Hasta dentro, en el tren, cuando fuimos. en el túnel, dentro del Es túnel, verdad. que ves un montón de pantallas. Sí, es una pasada. Tipo eso. así. Ujú. Entonces, ¿Qué es esto? Me quedé. Y me dice que, sí, este es un proyecto que no sé qué, no sé cuánto. Ya, Como sí. ya lo sabía, yo en plan. No, pero porque he ido más veces anteriormente a Madrid. Pero claro, es como se nota que salimos de una isla. Se nota una barbaridad, hay por muchísimos Dios. inputs donde hay que tener en Sí. cuenta por medio. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que las personas a las que diseñamos siempre están envueltas de esos ruidos, de esos datos, ¿vale? Suma esto a los carteles y anuncios diseñables, pues bueno, pues al final es como ir vendiendo, yo que sé, seguros de vida por puerta, si quieres que la gente vea tu producto. Claro. Es muy complicado, Ya. ¿cómo se dice? Contener la atención del usuario. Mm. Entonces, para poder llegar hasta ellos es necesario, digamos, la información organizada en este caso. ¿Vale? Que es enseñarle en todo momento lo que necesita. Ver
cuándo lo quiere ver y en qué momento lo necesita ver. Y para ello se tiene que realizar un correcto análisis de las necesidades del usuario, ¿vale? Y entenderlo mejor que él mismo. Vale. ¿Y cómo se hace ese tipo de análisis? Normalmente se hace mucho preguntando al cliente. Ajá. Con el cliente, si le preguntas lo adecuado, le sacas muchísima información. Y creo que eso es algo que no hacemos. Y porque al cliente... Joder, a lo mejor me enrollo mucho. Sí, más que nada porque... Me he perdido yo me he quedado en blanco mirando la pantalla. Bueno, no es que... El número 3. No, que digo que a ver, que yo decía que las... que si quieres hacer un buen producto y quieres recabar buena información, es crucial al cliente hacerle preguntas adecuadas. Hombre, sí. Pero al final esto es como en todos los demás aspectos de tu trabajo. Sí. Necesitamos información. No podemos empezar a hacer algo porque Sin sí. más, Correcto. exacto. Claro. Correcto, pero con esa información lo que, o al menos dentro del diseño, lo que tú haces es identificar el target, el cliente potencial. Cuando te reúnes con un cliente, es que eso me ha pasado muchísimas veces. Cuando te reúnes con un cliente, ¿cómo decirlo? La primera reunión es, digamos, tú le cuentas cosas y él como que quiere muchas cosas. Objetivos del cliente, todos. Todos son objetivos. Tienes que parar un poco los pies, digo, vamos a ver, tranquilo. Sí, hay que como que Frena, centrarlo. chaval. Vamos a ver, porque te quieres ocupar de todo y que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Exacto. Entonces, objetivo del cliente, es obvio, ¿no? Ganar dinero, captar más usuarios, conseguir más visibilidad, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, una vez que hablas con él y digamos, tiene claro los objetivos, una vez que le paras los pies, qué es lo que quieres, que necesitas, ¿vale? Primero, digamos, lo fundamental es identificar y saber sus clientes prioritarios. Y luego ordenarlos por prioridades, como dice Cata, por fases. Exacto. Sí. Es decir, primero este tipo de clientes y luego el otro. Sí. ¿Sabes? Pero ¿quién da más pasta aquí? ¿O quién te renta como empresa? Exacto. Claro. Estos, ¿vale? Entonces, en base a esto, en base a esa jerarquía de clientes, lo que tienes que hacer al cliente son como preguntas muy en concreto. En plan, ¿quién es el principal consumidor de tus productos? ¿Quién crees que acabará usando lo que vamos a diseñar? Quiénes son, a qué grupo social pertenecen, qué les interesa, a qué se dedican, en el caso de que tenga información de franjas de edad, nivel de ingreso, nivel educativo, segmentación, dámelo, Es que al no te lo final guardes. Es todo información, es recopilación de información, porque sin eso es que es lo más valioso ahora mismo. Es la información correcta. Y el cliente tiene mucha, si la recaba y la hace bien, tiene mucha, en este caso. ¿Qué pasa? Que tú al recabar esa información, ¿vale? De lo que te dice el cliente, vas a esas preguntas, vas a tener una pizarra llena de cosas. Ya. Y luego hay que intentar como simplificar esas cosas. Ordenarlos por jerarquías. Por decir, vale, de acuerdo, tengo todo esto. ¿Qué público entonces cuál es el que me interesa? ¿Este que le interesa todo esto? Perfecto, pues ya lo tengo, ¿vale? Entonces es allí cuando, con toda esa información, creas como una especie de ecosistema para el usuario. ¿Vale? Y así ya pues puedes empezar a documentarte y determinar en qué segmento se va a centrar tu diseño. O sea, cuando tengas esa información recabada. Si no es complicado. Complicado. Vaya. Sí. Nada. Vale, que me he quedado sin aire con todo. Ya, perdón. No, tranqui, que es muy interesante. Lo que pasa es que, claro, es tanta cosa. Ya. O puedo leer frases. Es que he ido copiando y pegando frases guapas que he visto. Venga, Vale, dale. sí, venga. Sí, por ejemplo. El apasionado. Los usuarios rediseñan continuamente en tiempo real las interfaces de los productos que utilizan. Se convierten en codiseñadores porque es imposible que los diseñadores prevean todas las formas de uso posibles. Es imposible que un Tiene grupo de razón. diseñadores prevean, o 12 diseñadores, o 10, o bueno, a los 4, que normalmente son los que son en un proyecto, que prevean todos los pasos. Por eso el feedback Sí. del usuario es súper importante. Ya, es que al final es que ellos son los importantes. O sea, no puedes prescindir de su opinión ni de... Es que Exacto. es vital. Es De hecho, vital. si no recibes feedback, si ves que la cosa va avanzando y no hay ruido a tu alrededor, los clientes, Malo. Ya. mal asunto. Si yo estos días estaba estresada porque he estado rediseñando una web y mucho feedback, muchos comentarios, que si cambia esto, estructura, no, al final otra frase porque si no encaja por el cambio de estructura. Y claro, y tú visualmente tienes que adaptar todas las necesidades de información. Eso básicamente es el UX, lo que se está Sí. diciendo, que Sí, es sí. ordenar bien la información. Y luego tú como UI, como user interface, tienes Sí. que visualmente hacerlo atractivo. Exacto. Yo Básicamente. he hecho más el diseño UI, o sea, Sí, interface. sí. A ti te entregan cajas. La interfaz.
Aquí va un texto, aquí va un botón. Exacto. Y luego y ya está, cajas. Y luego claro, tú ya... al principio es eso, cajas, información y tal, texto Ya. falso incluso. Pero luego ya una vez que vaya apareciendo la información, todo lo que se quiera, a cómo se va a dirigir, al final cambios. No, por este vídeo aquí arriba, porque al final no, fuera. Ya, es que al final es un proceso de feedback constante, pero es necesario para Es muy llegar. necesario, de hecho es vital. No sé si Cata quiere decir algo. No. Ah, vale. Ah. Sí, que te viste así como tal, digo, no sé si. No, estaba yo melancólica con la botella. Ay. Espérate que está en un bar aquí en la barra. Este hijo de puta, ¿cómo saben ir aquí? No he hecho nada. Hijo de puta, sí. He hecho una puta mierda, por eso estoy estudiando programación. Bueno, y explícanos tu experiencia como estudiante de programación. Explica ese... De solo tu respuesta. Bueno, el sitio en el que estudio es una... Está. No voy a decir quiénes son, pero bueno. Ah, después te conocen, coño. No, A ver porque tu cara. no hay profesor. O sea, es online todo. Sí, es un... ¿Qué? ¿Pero qué es un Siri? fo- ¿Que te da clase? ¿O No, cómo es esto? peor, me dan un folleto de cosas y que no se puede hacer programación así. O no, yo no puedo, o sea, A lo mejor tú necesitas a alguien que esté contigo, Sí. que te guíe. totalmente. Ah, Porque es ya. que es todo en plan, me pasan como en plan, como si fuese todo un documento, Sí. me pasan PDFs, y ala, léetelo. Ya, pero esto depende de la persona. Tú a lo mejor necesitas algo más presencial. Hombre, Hay obviamente. hay otras personas que les gusta... O sea, eso. te dan todos los PDFs y después de esos PDFs te hacen un mini examen, que son como los test de la autoescuela. Que a base de repetirlos te acuerdas. Pero no es que no aprendas una mierda, ¿sabes? ¿Sabes que tengo un colega, no era un conocido, ahora ya no sé dónde está, que con el tema de internet Ujú. empezó a redactar... Joder, ¿cómo se llama? Cuando va a comenzar un curso, cogen lo que es contenido. Sí, Digamos el contenido que van... El temario. exacto. El el temario. temario. ¿Es profesor? ¿Eh? Él es profesor. Él era profesor, sí, pero de otra movida. Luego Ah. le gustó mucho el mundo digital y se cambió el rollo. Ah, vale. El tema es que el pavo te organiza... O sea, tú, oye, ¿qué es tu programación? De acuerdo, yo te hago un temario acorde a internet. Es decir, a YouTube. Ah, En YouTube hay qué muchísima pasada. información. Claro. Tanta que no eres capaz de comenzar a ver los vídeos, ves uno, saltas a otro y pierdes mucho tiempo buscando. Y este pavo... Un buen tema para hablar algún día de ¿qué es mejor? ¿Estudiar en una academia o lo que sea o estudiar por tu cuenta mediante YouTube?